La amabilidad a menudo se ve como una virtud, y en la mayoría de los casos, es la función de la sociedad debido a la cooperación, el respeto mutuo y la suposición de que cuando tratamos bien a los demás, se correspondan en especie. Pero esta suposición, esta creencia profundamente arraigada de que la amabilidad es universalmente beneficiosa, es precisamente lo que lo hace tan peligroso en el contexto equivocado. Cuando extiende la amabilidad a un narcisista, no estás fomentando la buena voluntad, les está entregando un arma, y no dudarán en usarlo contra usted. Un narcisista no interpreta la amabilidad de la forma en que lo hace una persona racional y emocionalmente estable. Para un individuo saludable, la bondad es una invitación a la conexión. Se indica confianza, empatía y una apertura para el intercambio mutuo. Pero para un narcisista, la bondad no es más que apalancamiento. Es una señal de que es flexible, que puede ser manipulado, que su buena voluntad puede convertirse en una herramienta para su propio beneficio. Si muestra paciencia frente a su crueldad, no piensan, esta persona es compasiva, piensan bien, puedo avanzar más sin consecuencias. Si los perdona después de que te han lastimado, no sienten remordimiento o gratitud, se sienten envalentonados, sabiendo que sus acciones no tendrán consecuencias reales. Es por eso que ser amable con un narcisista no es solo ineficaz, es activamente dañino. Refuerza su sentido de superioridad, su creencia de que tienen derecho a tomar sin dar, herir sin repercusiones. Cada vez que responde a su crueldad con amabilidad, valida su comportamiento. Usted confirma por ellos que las reglas no se aplican a ellas y que pueden manipular y explotar con impunidad. Cuanto más se salgan con la suya, más lejos irán. Piénselo de esta manera. Imagine que está tratando con un depredador en la naturaleza. No te acercas a un lobo con los brazos abiertos y espera que se convierta en una mascota de la casa. No intentas calmar a un león con palabras suaves cuando lleva sus dientes. La naturaleza no funciona de esa manera, y tampoco lo hace la psicología humana. El narcisista no respeta la amabilidad porque, fundamentalmente, no te ven como un igual. Te ven como un recurso, como algo para ser utilizado para su propio beneficio. Tus emociones, tu empatía, tu voluntad de perdonar, estas son todas las herramientas que pueden explotar para mantener el control. Aquí es donde la mayoría de las personas caen en la trampa. Asumen que si simplemente siguen mostrando amabilidad, si continúan siendo pacientes y comprensivos, eventualmente se irán a la humanidad del narcisista. Creen que en algún lugar en el fondo debe haber una buena persona atrapada por dentro, alguien que solo necesita el tipo correcto de amor para cambiar. Pero esto es un engaño peligroso, porque los narcisistas no operan en el mismo marco emocional que usted. No buscan conexión de la manera que tú. No valoran las relaciones para su profundidad o significado. Los valoran para lo que pueden extraer. Entonces, cuando respondes a su hostilidad con amabilidad, no los estás curando, no los estás guiando hacia la autoconciencia. Estás alimentando el mecanismo que los mantiene atrapados en su propia disfunción. Les está permitiendo continuar su comportamiento destructivo, no solo hacia usted, sino hacia todos los que encuentran, debido a que un narcisista que nunca se hace responsable, que nunca se ha encontrado con una resistencia firme, solo se intensificará. La única forma de romper este ciclo es reconocer que la amabilidad no es siempre, les está permitiendo continuar su comportamiento destructivo, no solo hacia usted sino hacia todos los que encuentran. Un narcisista que nunca es responsable, que nunca se ha encontrado con resistencia firme, solo se intensificará. La única forma de romper este ciclo es reconocer que la amabilidad no siempre es la respuesta. Hay momentos en que ser amable no es una virtud, es una responsabilidad. Hay situaciones en las que la respuesta correcta no es la paciencia, sino los límites firmes, donde la acción correcta no es el perdón, sino la distancia, y donde lo más poderoso que puede hacer es ofrecerles otra oportunidad, sino negarse a participar en absoluto. Este no es un cambio fácil de hacer si usted es alguien que valora la amabilidad, que cree en la bondad fundamental de las personas. Esto se sentirá antinatural al principio, se sentirá como una traición a sus propios valores. Pero la verdadera amabilidad significativa, no se trata de permitirse ser un felpudo. No se trata de tolerar el abuso bajo la apariencia de compasión. Se trata de saber cuándo alejarse, cuándo protegerse, cuándo decir lo suficiente.
porque esa es la verdad de tratar con un narcisista. Cuanto más amabilidad muestres, más tomarán. Lo único que los detiene es cuando te niegas a jugar su juego, cuando dejas de darles el beneficio de la duda, cuando dejas de permitir que torceran tu buena naturaleza en una herramienta para su propio poder, y cuando finalmente reconoces que el costo de ser amable con un narcisista no es nada menos que tu propio respeto propio. Cuando se trata de un narcisista, una de las trampas más insidiosas en las que puede caer es la creencia de que ser amable cambiará de alguna manera la dinámica, que si eres lo suficientemente paciente, lo suficientemente compasivo o suficientemente comprensivo, finalmente verán tu valor y lo tratarán con el respeto que mereces. Pero no es así como funciona con un narcisista. La bondad no te gana buena voluntad. Te mantiene atrapado en un ciclo interminable de abuso. Las relaciones narcisistas, ya sean románticas, familiares, profesionales o sociales, siguen un patrón inquietantemente predecible. Comienzan con la idealización. El narcisista te rechaza con atención, alabanza y encanto, haciéndote sentir visto, valorado e incluso admirado. Te construyen no porque realmente te aprecian, sino porque están probando tu receptividad a su manipulación. Cuanto más invierte en la relación, más apalancamiento ganarán. Luego, casi inevitablemente, el cambio ocurre. La fase de devaluación comienza sutilmente. Empiezas a notar pequeñas críticas, comentarios pasivos, agresivos o cambios repentinos en su estado de ánimo. La calidez que una vez mostraron que te vuelves frío, reemplazado por indiferencia o desprecio. Y aquí es donde tu amabilidad se convierte en el talón de tu Aquiles. En lugar de reconocer el patrón de lo que es, un juego de control intencional, supones que su comportamiento debe ser una reacción a algo que hiciste mal. Entonces te esfuerzas más, te vuelves aún más comprensivo, aún más paciente, pensando que si puedes demostrar tu lealtad, volverán a la forma en que fueron al principio. Pero esto es precisamente con lo que cuentan. Confían en su tendencia a buscar armonía, en su creencia de que las relaciones deben ser alimentadas, en su falta de voluntad para alejarse de las personas que parecen estar luchando. Y entonces te atacan, alimentándote la aprobación suficiente para mantenerte enganchado. Solo suficientes momentos de calidez para hacerte creer que las cosas pueden volver a como estaban. Nutrido en su falta de voluntad para alejarse de las personas que parecen estar luchando, te acumulan, alimentándote con la aprobación suficiente para mantenerte enganchado, suficientes momentos de calidez para hacerte creer que las cosas pueden volver a como estaban. Cada vez que los perdona, cada vez que les da otra oportunidad, refuerza su sentido de control, les enseña que pueden continuar este ciclo indefinidamente, que no importa cuánto te lastimen, siempre volverás. Es por eso que ser amable con un narcisista no rompe el ciclo, lo fortalece. Los narcisistas no responden a la amabilidad con gratitud, responden a él con derecho. Cuanto más comprensivo eres, más exigen. Cuantas más posibilidades les das, menos te respetan. No están interesados en el crecimiento mutuo, en compromiso o en resolver conflictos de manera saludable. Están interesados en el dominio, para garantizar que permanezca emocionalmente invertido mientras continúan diciendo los términos de la relación. En el momento en que comienzas a alejarte, sienten cuando están perdiendo su agarre y harán lo que sea necesario para recuperar el control. A veces esto viene en forma de bombardeo del amor, de repente te bañando con afecto, disculpas y grandes promesas de cambio. Otras veces se manifiesta como víctima, llorarán el viaje de culpa o se representarán como la parte herida en un intento de hacerte sentir responsable de su bienestar. Si nada de eso funciona, recurrirán a campañas directas de hostilidad, iluminación o manchas para castigarlo por atreverse a afirmarte. La única forma de liberarse realmente es reconocer el ciclo de lo que es, ver que ninguna cantidad de amabilidad, paciencia o comprensión será suficiente, que el problema nunca fue su falta de esfuerzo, sino su negativa a tratarlo con un respeto genuino. En el momento en que internaliza esto, todo cambia. Dejas de buscar la validación de alguien que nunca la dará. Dejas de caminar sobre cáscaras de huevo,
con la esperanza de evitar el próximo arrebato. Dejas de jugar un juego diseñado para que puedas perder. Aquí es donde comienza el verdadero desafío, porque liberarse de un narcisista no se trata solo de irse físicamente, se trata de recuperar tu propia mente. Se trata de desaprender la creencia de que el amor y el dolor deben coexistir, que la lealtad requiere sacrificio personal, que su valor depende de la aprobación de otra persona. Se trata de comprender que la verdadera fuerza no proviene de la tolerancia interminable, sino de la capacidad de decir lo suficiente, para alejarse no con amargura, sino con la tranquila confianza de alguien que conoce su propio valor. Porque la verdad es que los narcisistas no se dejan ir fácilmente. Intentarán retrasarlo para probar si realmente ha terminado. En ese momento, tendrás que tomar una decisión. Vuelves al ciclo, con la esperanza de que esta vez sea diferente, o finalmente reconoces que ser amable con un narcisista no es un acto de amor. ¿Es un acto de autobetrayal? Una de las ilusiones más peligrosas en las que puedes caer al tratar con un narcisista es la creencia de que si solo les muestras suficiente empatía, suficiente amabilidad, finalmente lo entenderán. Si puedes hacer que vean cuánto te están lastimando, de repente sentirán remordimiento, se despertarán con el daño que han causado y cambiarán sus formas. Pero esta suposición se basa en un malentendido fundamental. Que si solo les muestras suficiente empatía, suficiente amabilidad, finalmente entenderán que si puede hacer que vean cuánto lo están lastimando, de repente sentirán remordimiento, se despertarán con el daño que han causado y cambiarán sus formas. Pero esta suposición se basa en un malentendido fundamental de la naturaleza humana, específicamente la naturaleza de la mente narcisista. Verá, la empatía es una calle de dos vías. Funciona sobre el supuesto de que ambas partes son capaces de reconocer y valorar las experiencias emocionales de otra persona. En una relación saludable, esto es lo que permite el respeto mutuo, la comprensión y el crecimiento. Si una persona causa daño, siente un remordimiento genuino porque pueden ponerse mental y emocionalmente en la posición de la otra persona, experimentan culpa, reconocen el daño y buscan hacer las paces. Pero con un narcisista, este proceso está roto. Su capacidad de verdadera empatía es gravemente discapacitada o inexistente. Cuando apela a su sentido de compasión, lo que realmente está haciendo es proporcionarles más información sobre cómo manipularlo. No registran su dolor como algo que debe evitarse por consideración moral. Lo registran como evidencia de su poder. Su sufrimiento es una prueba de que tienen control sobre usted, que pueden doblar sus emociones, que pueden empujarlo al borde y aún así retroceder. Si muestran remordimiento, no es real, es performativo, un movimiento calculado diseñado para mantenerte comprometido en su juego. Esto es lo que hace que lidiar con un narcisista sea tan frustrante. Usted está operando bajo el supuesto de que juegan con las mismas reglas emocionales que usted, que en el fondo, debe haber una parte de ellas que quiere hacerlo mejor, para ser mejor. Pero la dura realidad es esta: no ven las relaciones como tú. No ven a las personas como iguales, como seres autónomos con sus propias necesidades y límites. Ven a las personas como recursos, como extensiones de su propio ego, como herramientas que se utilizarán para la validación, el control y el suministro emocional. Y así, cuando intentas apelar a su empatía, estás hablando un idioma que no entienden. O más bien, lo entienden, pero no de la manera que espere. En lugar de responder con compasión, responden con cálculo. Miden cuánto estás dispuesto a soportar, prueban qué tan lejos pueden empujarte antes de romper, y una vez que conocen su umbral, lo usarán contra usted cada vez. Es por eso que tratar de razonar con un narcisista es una pérdida de tiempo. No puede lógica a alguien fuera de una mentalidad a la que no usara la lógica para llegar. No puede apelar a una conciencia que no funcione en la forma en que supone que debería. Y aquí es donde la mayoría de las personas quedan atrapadas, porque siguen creyendo que si pueden explicarse mejor, si pueden enmarcar su dolor de una manera que el narcisista finalmente entiende, entonces la dinámica cambiará. Pero nunca lo hace. Lo único que cambia es su propio nivel de agotamiento, porque cada vez que vierte su energía para que intente hacer que un narcisista vea su perspectiva, se está agotando en una batalla que no puede ganar. Les está dando más oportunidades para que gaslighte, para cambiar la culpa, para torcer sus palabras hasta que comience a cuestionar su propia realidad. Y cuanto más tiempo permanezca en este ciclo, más difícil será ver una manera,
Te estás sabotando en una batalla que no puedes ganar. Les está dando más oportunidades para que gaslighte, para cambiar la culpa, para torcer sus palabras hasta que comience a cuestionar su propia realidad. Cuanto más tiempo permanezca en este ciclo, más difícil será ver una salida. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Dejas de tratar de hacerlos entender, dejas de esperar a que les importen, dejas de esperar que se despierten un día y de repente se conviertan en la persona que siempre creyó que podrían ser. En cambio, acepta la realidad de lo que es, no lo que desearía que sea. Usted reconoce que la única persona cuyas emociones puede controlar es usted mismo, y que su energía, su empatía, su amabilidad debe reservarse para las personas que son capaces de reciprocarla. Esta no es una realización fácil para llegar. Requiere que dejes ir la esperanza de que las cosas sean diferentes. Te obliga a llorar la idea de que si los amabas lo suficiente, finalmente cambiarían. Pero una vez que haces esto, una vez que dejas de invertir en una fantasía, ganas algo mucho más valioso: tu libertad. La libertad de dejar de explicarse. La libertad de dejar de buscar la validación de alguien incapaz de darla. La libertad de alejarse, no porque dejaras de preocuparte, sino porque finalmente entendiste que tu cuidado nunca fue el problema. Y esa es la lección aquí: la empatía es un regalo, pero solo cuando se les da a aquellos que lo merecen. Dado a la persona equivocada, se convierte en un arma utilizada contra ti. La única forma de protegerse es reconocer que no todos son dignos de su amabilidad. Algunas personas no necesitan su comprensión, necesitan tu ausencia. Uno de los mayores errores que puede cometer cuando se trata de un narcisista es creer que establecer límites será suficiente para que los respeten. Que si simplemente articula sus necesidades claramente, si se afirma de la manera correcta, se retirarán y lo tratarán con la consideración que se merece. Pero no es así como funciona. Los límites no funcionan de la misma manera con un narcisista que con una persona razonable. A una persona razonable no siempre le gustan sus límites, pero los reconocerá porque entiende, al menos en algún nivel. Ese respeto mutuo es la base de cualquier interacción saludable. Un narcisista, por otro lado, no ve los límites como una parte natural y necesaria de las relaciones humanas. Los ven como un desafío, como algo para ser ignorado, probado o manipulado para servir a sus propios intereses. Aquí es donde la gente cae en la trampa. Asumen que establecer un límite es el final del proceso, cuando en realidad, con un narcisista, es solo el comienzo de una batalla que están decididos a ganar, porque para ellos, los límites son un ataque. Son un recordatorio de que no estás completamente bajo su control, que tienes la audacia de pensar por ti mismo, de definir tus propios límites, para negarse a doblarse por completo a su voluntad. Esto es intolerable para un narcisista, porque todo su sentido de poder se basa en la capacidad de dictar el paisaje emocional de quienes los rodean. Entonces, ¿qué hacen? Te prueban, empujan, ellos encuentran formas de violar sutil o abiertamente el límite que acabas de establecer. Si dices no quiero hablar de eso, encuentran una manera de mencionarlo nuevamente. Dicta el paisaje emocional de los que los rodean. Entonces, ¿qué hacen? Te prueban, empujan, producen, encuentran formas de violar sutil o abiertamente el límite que acabas de establecer. Si dicen no quiero hablar de eso, encuentran una manera de mencionarlo de todos modos solo para ver si hace cumplir el límite que establece. Si dices necesito espacio, de repente exigen tu atención, la culpa de la culpa o te bombardean al cumplimiento. Y si no respondes de la forma en que quieren, se intensifican, se saltan, arremeten, se retratan a sí mismos como la víctima en un esfuerzo por hacerte sentir como la irrazonable. Esta es la clave para comprender cómo operan los narcisistas. No luchan de manera justa, no están interesados en el compromiso, ni se invierten en respeto mutuo. Lo que les interesa es el control, y en el momento en que sienten que el control se desliza, harán lo que sea necesario para restablecer el dominio. Es por eso que, con un narcisista, los límites no son suficientes. Las palabras por sí solas no las detendrán. Lo único que hace es la acción, porque fundamentalmente, un límite no es lo que dices, es lo que haces. Si establece un límite, y luego retrocede inmediatamente en el momento en que se le desafía, les ha enseñado que sus palabras no significan nada, que todo lo que tienen que hacer es presionar lo suficiente y cederá. Una vez que aprendan esto, lo usarán contra usted una y otra vez.
acondicionándole para dudar de sus propios límites, para cuestionar si tiene derecho a decir que no. Entonces, la verdadera pregunta no es si puede establecer un límite. La verdadera pregunta es si puede aplicarlo, si puede soportar la incomodidad de su reacción, si está dispuesto a arriesgar su ira, su trato silencioso, su viaje de culpa, sus amenazas de abandono, porque eso es lo que se necesita. Los narcisistas no renuncian al control fácilmente y te castigarán por intentar recuperarlo. Pero aquí es donde tiene que mantenerse firme, porque en el momento en que prioriza su reacción sobre su propio bienestar, ya ha perdido. Esto es lo que hace que recuperar su poder sea tan difícil. Requiere que estés dispuesto a tolerar la incomodidad de su desaprobación, para comprender que su ira no es un reflejo de tu irregularidad, sino de su incapacidad para manipularte. Requiere que deje de explicarse, deje de buscar su comprensión, deje de esperar que si simplemente exprese las cosas de la manera correcta, finalmente respetarán sus límites. No lo harán, no porque sus límites no sean razonables, sino porque respetarlos significaría reconocer que usted es una persona separada y autónoma, algo que un narcisista no puede tolerar. Así que dejas de participar en el argumento, dejas de justificarse, dejas de reaccionar a sus provocaciones, porque en el momento en que lo haces, ya has vuelto a entrar en el juego en sus términos. En cambio, actúas. Si violan su límite, deja la conversación, se aleja, reduce el contacto, se retira de la dinámica por completo si es necesario, porque ese es el único lenguaje que entienden, no palabras, no explicaciones, sino consecuencias. Esta es la parte más difícil para las personas que han sido condicionadas a creer que las relaciones deben basarse en la comprensión y el compromiso. Luchan con la idea de que a veces la única forma de mantener su dignidad es desconectarse por completo. Pero esto no se trata de ser cruel, se trata de autoestima. Se trata de reconocer que algunas personas no responden a la amabilidad con gratitud, sino con explotación. Su trabajo no es solucionarlos ni convencerlos de que lo traten mejor, sino simplemente para decidir qué será y no tolerará, y luego actuar en consecuencia, porque al final, un narcisista nunca respetará realmente sus límites, pero pueden aprender a respetar sus consecuencias. En el momento en que deja de permitir su reacción para dictar su comportamiento, ya ha ganado. Uno de los aspectos más insidiosos de tratar con un narcisista es la forma en que distorsionan la realidad, no solo externamente sino internamente dentro de su propia mente. No solo manipulan tus acciones, manipulan tu percepción de ti mismo, de ellos y de la naturaleza misma de la relación. Si no es muy consciente de esto, se encontrará atrapado en una jaula invisible, una en la que comienza a cuestionar sus propios instintos, su propia memoria, incluso su propio valor. La razón por la que esto funciona de manera tan efectiva es que los narcisistas son maestros de la guerra psicológica. No confían en la fuerza bruta, confían en la sutileza, en la lenta erosión de su confianza. Comienza con pequeñas cosas, comentarios despectivos, críticas sutiles disfrazadas de bromas, culpando a usted por los problemas que crearon. Te acondicionan que acepte su versión de los eventos, su interpretación de la realidad, y con el tiempo que comienzas a internalizarla, empiezas a pensar: tal vez estoy exagerando, tal vez yo sea el problema. Una vez que se planta esa semilla de duda, crece, te lleva raíz en tu mente y comienzas a filtrar todo a través de su lente. Te cuidas constantemente, dudas antes de afirmar tus necesidades porque temes que puedas ser demasiado sensible o demasiado exigente. Empiezas a justificar su comportamiento, poniendo excusas por qué te tratan como lo hacen, y cuanto más hagas esto, más débil se vuelve tu sentido de sí mismo. Hasta un día, te despiertas y te das cuenta de que ya no reconoces a la persona que solías ser. Esto es lo que hace que liberarse de un narcisista sea tan difícil, porque no se trata solo de dejarlos físicamente, se trata de recuperar tu propia mente. Se trata de deshacer el daño que se ha hecho a su percepción de usted mismo, sus instintos, su derecho a afirmar su propia realidad. Aquí es donde la gente se atasca, dejan al narcisista, pero el narcisista aún vive en su cabeza. La voz de la duda, de la autoculpa, de la confusión emocional permanece mucho después de que la relación termine. Entonces, ¿cómo te liberas? Comienzas reconociendo la naturaleza de la manipulación. Usted comprende que la confusión que siente no es un defecto en su pensamiento, sino un resultado deliberado de su acondicionamiento. Una vez que veas eso,
Comienzas a deconstruir las falsas narrativas que te impusieron. Examinas las creencias que tienes sobre ti mismo. No soy lo suficientemente bueno. Soy demasiado sensible. Siempre arruino las cosas. Entonces te preguntas, ¿de quién es la voz? Porque la mayoría de las veces, estos pensamientos no se originaron en ti. Fueron plantados allí, repetidos suficientes veces hasta que se sintieron como tuyos. Pero no lo son. Son distorsiones diseñadas para mantenerte pequeño, para mantenerte dudando, para hacerte más fácil de controlar. Y una vez que lo reconozca, puede comenzar a rechazarlos. Este no es un proceso fácil, lleva tiempo, requiere que desarrolle un nuevo hábito, uno en el que se convierta en hiperconserje de sus propios pensamientos, donde aprende a separar lo que es cierto de lo que simplemente es acondicionamiento. La clave de esto es volver a conectarse con su propia intuición, su propio sentido interno de la realidad, porque una de las pérdidas más profundas que sufres bajo la influencia de un narcisista es la pérdida de confianza en ti mismo. Te han enseñado a dudar de tus propios instintos, a adivinar tus propias emociones. Pero la verdad es que esos instintos nunca se equivocaron. Cuando sentiste que algo estaba apagado, fue porque lo era. Cuando sintió la manipulación, fue porque estaba sucediendo. Lo único que estaba mal era que te enseñaron a ignorar esos sentimientos. Entonces empiezas a escucharte a ti mismo de nuevo, practicas confiar en tu instinto. Incluso cuando se siente antinatural al principio, te recuerdas que tus emociones son válidas, que tu perspectiva es importante, que no necesitas validación externa para saber que es real. Y cuanto más hagas esto, más comienzas a reconstruir la confianza que te quitó. Así es como se ve la verdadera libertad de un narcisista. No se trata solo de no ser controlado por ellos externamente. Se trata de no ser controlado por ellos internamente. Se trata de reclamar su propia mente, su propio sentido de sí mismo, su propia capacidad para determinar la realidad para usted. Y una vez que haces eso, pierden todo el poder sobre ti, porque lo único que un narcisista teme más que nada es alguien que ve a través de ellos. Alguien que ya no puede ser manipulado, que ya no busca su aprobación, que ya no cae por sus distorsiones. Y esa es la victoria final. No solo dejarlos atrás, sino dejar atrás la versión de ti mismo que alguna vez creyó sus mentiras. Porque en el momento en que reclamas tu mente, reclamas tu poder. Y una vez que haces eso, no hay nada que puedan hacer para sacarlo de nuevo. Hay un profundo cambio psicológico que ocurre cuando finalmente decides dejar de jugar con las reglas de un narcisista. Es el momento en que te das cuenta de que tu energía, tu atención, tu propia existencia ya no necesita girar en torno a ellos, que no está obligado a administrar sus emociones, calmar su ego o mantener la paz a costa de su propia cordura. Esta realización es liberadora y aterradora porque durante tanto tiempo te han entrenado para creer que su aprobación, o al menos su falta de desaprobación, era necesaria para tu supervivencia. Pero no lo es, nunca lo fue. Y una vez que aceptas eso, todo cambia. El último paso para recuperar su poder de un narcisista es el desapego. No solo la distancia física, aunque eso a menudo es necesario, pero la distancia emocional y psicológica es la capacidad de observar su comportamiento sin ser arrastrado a él, escuchar sus palabras sin reaccionar, ver su manipulación por lo que es y no afectarse. Porque en el centro de cada interacción narcisista es la misma dinámica fundamental: provocan, y usted responde. Te atrapan a ti y a la capacidad de observar su comportamiento sin ser atraído por él, escuchar sus palabras sin reaccionar, ver su manipulación por lo que es y no afectarte. Porque en el centro de cada interacción narcisista es la misma dinámica fundamental: provocan, y usted responde, te ceban y tú tienes el anzuelo. No te controlan por la fuerza, sino al provocar una reacción: holgura, ira, duda, desesperación por su aprobación. Prosperan en esa reacción, porque significa que todavía tienen poder sobre ti. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas de reaccionar? Cuando ya no te justificas a ti mismo, defiende a ti mismo o intentas que entiendan. ¿Qué sucede cuando te niegas a participar en el ciclo interminable de argumentos y disculpas, de culpa y dudas? Lo que sucede es que toda la estructura de la relación colapsa, porque sin su participación, sin su inversión emocional, no queda nada para que controlen. Pero el desprendimiento no es indiferencia. No se trata de suprimir sus emociones o fingir que no le importa. Se trata de alejar su enfoque del narcisista y volver a usted mismo,
porque durante tanto tiempo te han condicionado a priorizarlos, lo que piensan, lo que quieren, cómo se sienten, y esto es lo que te mantiene atrapado. Incluso después de reconocer su toxicidad, puede cortar el contacto, pero en su mente todavía ocupan espacio. Todavía reproduces conversaciones, analizas sus palabras e intentas dar sentido a su comportamiento. Esta es la trampa final, la idea de que si los comprende lo suficiente, si puede averiguar qué los hace funcionar, de alguna manera será libre, pero eso no es libertad. Esa es solo otra forma de cautiverio, debido a que la verdad es que no necesitas entenderlos más de lo que ya tienes. No necesitas cierre, una disculpa o un reconocimiento del daño que han causado. No necesitas que cambien. Lo que necesitas es decidir de una vez por todo lo que su poder sobre ti termina ahora. No cuando admiten que estaban equivocados, no cuando sufren las consecuencias de sus acciones, no cuando finalmente te dan la validación que te dan la validación que negaron, sino ahora. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo, porque el desapego no es una sola decisión, es una práctica, es la opción diaria, momento a momento, para dejar de alimentar la dinámica que lo mantiene atrapado. Se está sorprendiendo cuando comienzas a reflexionar sobre ellos y redirigir tu enfoque a algo significativo en tu propia vida. Se resiste al impulso de verificar sus redes sociales, preguntarle a amigos mutuos sobre ellos, para revivir las conversaciones pasadas en su mente. Se recuerda a sí mismo cada vez que intentan retirarlo, a través de la culpa, a través de la provocación, a través de crisis fabricadas, que su drama ya no es su preocupación. Y esto no es fácil. Al principio se sentirá antinatural, porque su sistema nervioso ha sido conectado para responder a su caos. Durante tanto tiempo, su estado emocional dictó el suyo, y ahora tienes que aprender una forma de ser completamente nueva, una donde tu paz ya no depende de su aprobación, su estado de ánimo o su comportamiento. Pero cuanto más practiques esto, más fuerte te convertirás. Empiezas a darte cuenta de que el poder que tenían sobre ti nunca fue real, fue solo el poder que les diste, y cuando dejas de darlo, no les queda nada. Esta es la verdad final inquebrantable. Un narcisista no puede controlarlo sin su participación. Empiezas a darte cuenta de que el poder que tenían sobre ti nunca fue real, fue solo el poder que les diste. Cuando dejas de darlo, no les queda nada. Esta es la verdad final inquebrantable. Un narcisista no puede controlarlo sin su participación. No puede manipularte si te niegas a jugar. No pueden hacerte dudar de ti mismo si confías en tu propia realidad más que sus distorsiones. En el momento en que ves esto, realmente lo ve, es el momento en que eres libre. Porque el poder que tuvieron sobre ti nunca fue sobre ellos. Siempre se trataba de ti, y ahora lo recuperas.